En abril de 1970, el poeta Paul Celan puso fin a su vida. Se ahogó en el Sena. Su cuerpo se encontró 10 días más tarde en una presa a las afueras de París. Se atreven a adentrarse en los mares desconocidos. Se pierden en la espuma de las olas. Ellos son especiales, son los sensibles y los superdotados, los geniales entre nosotros, los que incluso pueden llegar a caer en el abismo llevados por su locura. John Nash pasa la mayor parte del tiempo en una especie de esfera abstracta. Realmente tiene una forma de percepción casi geométrica. Por supuesto que tengo un recuerdo muy claro de cuando vi a mi padre por última vez. Tenía miedo de que montara un escándalo, incluso que se pusiera agresivo. Esa osadía la había heredado. Había nacido con ella. Estaba en sus genes. Ha quemado su vida como una vela que enciendes por los dos extremos. Hemos viajado por medio mundo para seguir las huellas de un científico, un poeta, un compositor y un pintor. Queríamos encontrar la respuesta a la eterna pregunta de si existe una relación entre la genialidad y la locura en lo más profundo del cerebro. Allí donde se produce el pensamiento, tiene lugar el acto de la creación y de donde surge la fuerza creadora. Schopenhauer ya dijo que la genialidad está más cerca de la locura que de la inteligencia media. El baremo está en que alguien, aparte de su genial producción creativa, tenga síntomas de la enfermedad. Esto es una respuesta muy sencilla. Y detrás de su pregunta está el hecho de que existe un alto riesgo de que la genialidad y el poder creativo se conviertan en locura. Según mi opinión, ni los genios ni los enfermos mentales son normales. Son los dos extremos de la creación. Están fuera del comportamiento convencional de la mayoría de las personas. En este sentido se parecen, en que ambos están fuera de los convencionalismos. Y podría ser que los dos se parecieran en algún punto que todavía no hemos logrado entender. Sobre su vida se sabe poco. Carl Juncker, arquitecto, pintor, escultor sobre madera, se construyó una casa original, una casa como una planta, fantástica, espectral. Silencio, dejadme en paz. No quiero oír nada más. Nada. Se acabó. Quiero tranquilidad. El artista necesita tranquilidad. Tranquilidad. Es un gran artista. Un genio. Un loco, un tarado. No le entendéis. Nadie entiende lo que hace. Tengo mucho trabajo. No quiero interrupciones. Tengo que trabajar. El que entre en esta extraña casa en la ciudad alemana de Lemgo no podrá escapar a la sensación de encontrarse en un mundo evadido de la realidad. El estrafalario y marginado Carl Juncker creó este lugar para una familia que solo existía en su imaginación.
un conjunto artístico o un reino de demonios y ángeles. ¿Papá? ¿Papá? ¡Papá, ven! ¡Papá, que vengas! Distracciones no. Tengo que concentrarme en mi obra. Me tengo que concentrar. Concentrar. Tengo que lograrlo. ¿Qué sufrimiento le producía la tensión creativa a Juncker? ¿Eran ideas locas las que producía o se trataba de una explosiva fuerza creadora? Lo que precede a la enfermedad son naturalmente las tensiones de personalidad que una persona creativa tiene frecuentemente. Un carácter influenciable, una vida emocionalmente intensa, incluso la pena y tristeza desempeñan un papel importante porque pueden ser vividas y experimentadas de forma creativa. En mi vida y en mi nuevo arte no hay espacio libre. No hay líneas matemáticamente rectas. Eso no es vida. Hay un hacia adelante y un hacia atrás. Lo uno se encadena con lo otro. Crece. Toda la casa ha crecido. ¿Por qué personas con una extraordinaria creatividad se ven frecuentemente afectadas por enfermedades psíquicas? ¿Qué sucede durante el tiempo de convalecencia? En algunas personas, con la enfermedad, aparecen por primera vez una serie de vivencias, de contenidos terribles, oscuros, aunque también tienen experiencias positivas y entusiastas, o incluso se pueden dar las dos cosas a la vez, y todo eso procede del subconsciente, y esto se considera y se interpreta como acto creativo, solo que no creo que se debieran obviar ciertas diferencias que se hacen más patentes según avanza la enfermedad, y que desembocan en una lenta pero constante pérdida de capacidad creativa. El internacionalmente conocido psicólogo americano y escritor Mihaly Csikszentmihalyi investiga desde hace mucho la creatividad de personalidades excepcionales. Ha preguntado a científicos, empresarios, escritores, entre ellos a muchos premios Nobel, acerca de su oculta fuerza creativa. Algunos se fascinan por tonos y acaban siendo músicos. Otros quedan fascinados por pequeños animales y se convierten en creativos biólogos. La curiosidad es imprescindible, es condición sine qua non. Sin ella no se puede ser creativo. Personas especialmente creativas suelen poseer además una personalidad muy desdoblada, de forma que no solo se vuelca hacia el interior, sino también hacia el exterior. No solo son racionales, sino que pueden ser a la vez totalmente racionales y espontáneos, y a ratos irracionales. ¿Qué impulsa a estas personas geniales? ¿Por qué se lanzan a aprender sobre algo hasta entonces totalmente desconocido? ¿Qué deseos les llevan a alcanzar nuevas orillas? ¿Por qué algunos se pierden en esos mares desconocidos e ignotos? No es casualidad que Sylvia Nasar le haya puesto este subtítulo a su biografía sobre el genial matemático John Nash, En los desconocidos mares del pensamiento. Es una cita de Wordsworth. Con ella, los desconocidos mares del pensamiento. Wordsworth se refería a Newton. Así describe a alguien que piensa matemáticamente, cosa que no hacemos la mayoría. John Nash pasa la mayor parte de su tiempo en una especie de esfera abstracta. Tiene una percepción casi geométrica. Y algo que parece corroborar esto es que muchos opinan que él tiene la solución ante sus ojos, mucho antes de que haya podido demostrarlo mediante cálculos, a menudo largos y difíciles.
John Nash fue considerado en los 50 como uno de los mejores matemáticos de su generación. Se enamoró de una mujer maravillosa, todo parecía irle bien. Pero en 1959 sufre el primer ataque de nervios grave. Nash enferma a los 31 años de esquizofrenia paranoica. Antes de enfermar, era un pensador muy eficiente. Era muy extraño, pero muy creativo. No era convencional, pero sabía cómo conseguir lo que quería. Y creó algo de mucha importancia para la comunidad matemática mundial. La diferencia es, y esta diferencia apareció de forma repentina, en un espacio de tiempo de pocos meses, que de repente trabaja una numerología. Veía unos ejemplos que para otros no tenían sentido. Ya no podía organizar su propio trabajo. En otras palabras, perdió su eficacia. Nash, niño prodigio de las matemáticas, llega a la Universidad de Élite de Princeton. Quiere impresionar. Ya de adolescente, rehace el cálculo de los teoremas más difíciles. Quiere descubrir 300 años de matemáticas. ¿Qué beneficio obtiene nadie de conseguir algo semejante? Saber que puede hacerlo. No creo que él se diera cuenta de que había algo extraño en su personalidad. Estos cálculos eran algo sencillo para él. Le parecía totalmente normal trabajar en ese grado de abstracción. Que otras personas se sintieran muy incómodas en estos niveles le daba exactamente igual. Cuando a la edad de 20 años Nash entra en Princeton, llama la atención por su físico. Parece una estrella de cine. He was distinguished by his extreme strangeness and eccentricity. A esto se añade su orgullo casi divino, su extremada rareza y su comportamiento excéntrico. Todo eso unido daba a sus compañeros una impresión indescriptible. Uno de ellos, al que le pregunté acerca del Nash veinteañero, me dijo que era odioso, inmaduro, un malcriado. Pero lo que le disculpaba todo era su aguda, lógica y maravillosa inteligencia. De ahí el título inglés de mi libro, A Beautiful Mind, una mente maravillosa. Cuando Nash le volvió la espalda a Estados Unidos, estaba obsesionado con la creación de un gobierno mundial y hablaba sobre extraterrestres procedentes del espacio. Las ideas dementes y los sonidos que oía estaban cada vez más presentes en su pensamiento y en su comportamiento. Sin pasaporte americano, Nash entra en 1960 en la República Democrática Alemana. Llega a Leipzig, al parecer para visitar la feria de primavera. Su loca idea de un gobierno mundial tiene su origen en lo que sucede a su alrededor. La Guerra Fría, la crisis de Cuba. Esto fue el contenido de una locura endemoniada que le llevó a recorrer toda Europa. Incluso visitó la República Democrática Alemana. No sé cómo lo hizo, y él no se acuerda de nada de aquello. Esa fue una de las primeras preguntas que le hice entonces, en la conferencia sobre la teoría de los juegos en Jerusalén. Sencillamente no lo recordaba. Pero sí recuerda el nombre de la familia con la que vivió en aquella época, los Turmer, aquí en la Hattenstrasse, al este de Leipzig. Esto demuestra un hecho muy complicado, que personas con esta enfermedad destructiva y fuertemente discapacitante puedan, sin embargo, resolver tareas difíciles. Esto implica que las personas que tienen alrededor no saben si realmente está enfermo o no. Porque si lo está, ¿cómo ha podido viajar a Europa?
Es la enfermedad algo que aparece y desaparece. La inmersión en los mundos del pensamiento, que siguen siendo para nosotros tan desconocidos y extraños, ¿todavía se escapa a nuestro entendimiento? No he estudiado a Nash, pero me parece uno de esos casos en los que las personas poseen una capacidad muy especial, quizá una extraña conexión en el cerebro, que no sabemos cómo se ha producido. Ahí está el quid. Hay genios con los que nos podemos identificar. Alguien que corre 1500 metros en 4 minutos hace lo mismo que muchos, solo que mucho más rápido. Podemos comparar porque sabemos cómo se siente uno si corre los 1500 metros. Pero ¿puede usted hacerse una idea de cómo escribió Beethoven su 9ª sinfonía? Eso no puede hacerlo. La mayoría de nosotros no podemos concebir cómo se llega a eso. Nash, en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, en Cambridge. ¿Favoreció el propio Nash, que cree en el poder del pensamiento puro por encima de todos los sentimientos, la aparición de su locura con su comportamiento? Creatividad puede significar varias cosas. Puede ser advertencia y protección contra el mal. Puede protegernos de alguna carencia. Pero puede ser el mal en sí, si todo lo que hace uno es siempre esa misma cosa. Nash se convierte en padre de familia y tiene un gran éxito como científico. Él mismo se somete a una presión cada vez mayor. Se embarca en problemas matemáticos cada vez más difíciles. De hecho, una dedicación tan intensa a las matemáticas implica o invita a descuidar todo lo demás. Y esto no es bueno para nadie. Pero para algunas personas es, llamémoslo así, una salida. Precisamente para aquellos que están predispuestos a la esquizofrenia. Pero ¿dónde hay que buscar los factores de riesgo que aumentan considerablemente la probabilidad de aparición de la enfermedad? Hay ciertos genes llamados de riesgo que aportan solo una pequeña parte de los peligros de sufrir la enfermedad. Y solo si hay un número realmente elevado de estos genes o una combinación muy especial de genes de riesgo, aumenta la probabilidad de sufrir la enfermedad. En 1994, John Nash recibe en Estocolmo el Premio Nobel de Economía. El economista estadounidense y profesor de la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, Johann Nash, recibe de manos del rey de Suecia el Premio Nobel de Economía del año 1994, compartido con John C. Harsanyi y Reinhard Selten, por sus pioneros análisis del equilibrio en la teoría de los juegos no cooperativos. Todo estudiante de economía conoce actualmente su teoría de los juegos sobre la dinámica social, el llamado equilibrio. Esa fue su tesis doctoral. Después de 30 años de esquizofrenia paranoica, hoy John Nash vuelve a trabajar en la investigación en la Universidad de Princeton. Según parece, Nash pertenece a ese afortunado tercio de enfermos que con la edad superan la enfermedad. Otros, como el poeta Paul Celan, acaban con su sufrimiento de forma trágica, suicidándose. El riesgo de suicidio es enormemente alto en el caso de la esquizofrenia. Si usted supiera cuántas vivencias catastróficas están relacionadas con la enfermedad y cómo en los casos más graves se llega a perder la perspectiva, entonces es totalmente comprensible que aparezcan pensamientos suicidas. Giselle Strange Celan adivinó lo que había pasado. Se encontró el reloj de su marido olvidado en su vivienda.
Sobre el escritorio, la biografía de Ordelán del escritor Wilhelm Michel. Subrayada la frase: a veces el genio se vuelve oscuro y naufraga en el amargo pozo de su corazón. El 20 de abril de 1970, el poeta Paul Celan puso fin a su vida. Se ahogó en el Sena. Su cuerpo se encontró 10 días más tarde en una presa a las afueras de París. Ya un año antes, Celan escribe a Giselle, de la que se acababa de separar. Echas detrás de mí oro ahogado. Quizá atrape un pez. Dale muerte a mi orgullo. Bertrand Badier, editor del intercambio epistolar entre Paul Celan y su esposa Giselle Strange-Celan, es uno de los mejores conocedores de la vida y obra del poeta. Él no cree que fuera casualidad que el poeta eligiera precisamente ese puente para quitarse la vida. Es difícil saber de dónde saltó. Solo podemos hacer conjeturas, porque su última vivienda estaba muy cerca de ese puente. Quizá eligiera ese simbólico lugar, porque este puente está relacionado con la poesía. Está relacionado con la poesía y el amor, lo que coincide de pleno con su vida. Hay un gesto en él inequívoco, como para establecer una relación con todo lo vivido. ¿Cuántas veces puede haber leído Celan esta inscripción? Nada, pero no te hundas. Paul Celan vive en París desde 1948. Llega como un extraño. El francés se convierte en su lengua cotidiana, pero su lengua materna, el alemán, sigue siendo el idioma de sus poesías. La lengua en la que los nazis vociferan en los campos de trabajo y en la que los mandos ordenan disparar. La lengua en la que deportan a sus padres, condenándolos a una muerte segura. En su ciudad natal, la multicultural Chernovtsi, también conocida como la Pequeña Viena, en la antigua Rumanía, murieron asesinados en los primeros 3 días de ocupación de las SS casi 700 judíos pertenecientes a la clase educativa de la ciudad, de la que los padres de Celan formaban parte. Una y otra vez recordará Celan lo que pasó, también en París. Echa los cerrojos. Hay rosas en la casa. Son 7 rosas en la casa. Es un candelabro de 7 brazos en la casa. Nuestro hijo lo sabe y duerme. Lejos, en Mikhailovka, en Ucrania, donde ellos me mataron padre y madre. ¿Qué florecía allí? ¿Qué florece allí? ¿Qué flor, madre, te dolió allí con su nombre? Su madre es una figura central en su obra. También en la parte triste y desesperada de sus trabajos, pues la perdió de una forma horrible. Gracias a su temática biográfica, se entiende que a través de su madre aprendió pronto lo que posteriormente le ayudó a desarrollar su poder creativo. Grita, tocas mejor la muerte. La muerte es un maestro de Alemania. Grita, tocad más sombríos entonces. Subís al aire en humo. Entonces tenéis una tumba en las nubes. Ahí ya no se yace incómodo. Leche negra de la madrugada te bebemos de noche. Te bebemos al mediodía la muerte. Es un maestro de Alemania. Te bebemos de tarde y de mañana te bebemos y bebemos. La muerte es un maestro de Alemania. Su ojo azul te acierta con bala de plomo y te acierta de pleno. Un hombre vive en la casa de tu cabello, dorado margarete. Azuza a sus perros contra nosotros. Nos da una tumba en el aire. Juega con las serpientes y sueña. La muerte es un maestro de Alemania.
Tu cabello dorado, Margarete, tu cabello ceniciento, Sulamita. Celan pertenece a esos poetas para los que, en cierta medida, su madre lo es todo. Por un lado está la dimensión íntima. La pérdida de la madre, que supone una experiencia traumática, fue fundamental para él. Pero también adquiere una dimensión universal. Eso se nota en Muerte en fuga, sobre la que dice: la muerte en fuga es una lápida. La madre representa para él a todo el pueblo judío. ¿Pueden experiencias traumáticas desencadenar enfermedades mentales? ¿No se perjudicó Celan una y otra vez a sí mismo escribiendo sobre lo que pasó? ¿No debería haber dejado de escribir? ¿No debería haber olvidado para salvarse? Esa es una pregunta que roza lo absurdo. Pero una cosa se puede decir: que la única posibilidad de salvarse era escribir, escribir y seguir escribiendo. Sobre el yermo gris negruzco, un pensamiento, alto como un árbol, pulsa el lucisón. Aún hay cantos que cantar, más allá de los hombres. Cuando en los años 60 se agravan cada vez más las crisis psíquicas de Celan, este se va distanciando de su esposa Giselle, que aún permanece a su lado. Celan se muda a una casa sin ella. Además, un grave incidente acaba con las pocas fuerzas psíquicas que le quedan. Le acusan de haber robado imágenes poéticas a otros poetas. Creo que es muy probable, aunque no pueda demostrarlo, que una persona así, tan sensible, al que le acusan de semejante cosa, se hundiría. No lo pudo soportar. No consiguió defenderse con éxito de las acusaciones, y aquello le afectó tanto que a la larga contribuyó al desarrollo de la enfermedad. Con un gran desasosiego espiritual, Celan vaga hasta su muerte entre Francia, Alemania y, por último, Israel. Todo, cualquier acontecimiento, cualquier roce con la vida, alimenta sus dolorosas reflexiones. Todo lo relaciona con la causa primera para escribir lo que pasó. Il n'y a pas d'autre cause fondamentale. Tout en découle. Dans ce sens, il relie aussi cette cause première a tous les événements. No hay ninguna otra razón de peso. Todo tiene un mismo génesis. En este sentido, la causa primera se relaciona con todos los acontecimientos políticos e históricos, ya sea Vietnam o Hiroshima. Todos estos acontecimientos son en su núcleo negros y oscuros. Tiene el mismo color que lo que pasó. A ce qui est arrivé. Celan vive con sus demonios. No puede hacer otra cosa, incluso en lugares donde le gustaba estar, como la Place de la Contrescarpe, en el estrecho barrio latino. Muy cerca de aquí ha enseñado a estudiantes la lengua alemana, su lengua materna. Aquí nos encontramos con Eric, su hijo. Junto a Bertrand Badois, le preguntamos a Eric sobre su último encuentro con su padre. Por supuesto que tengo un recuerdo muy preciso de la última vez que vi a mi padre. Habíamos quedado en un café y el camarero nos trajo una clara, aunque mi padre había pedido una cerveza. Me di cuenta enseguida de que mi padre estaba nervioso e irascible. Él interpretó aquella confusión de una forma que no entendí. Resultaba muy inquietante y peligroso, y tuve miedo de que mi padre montara un escándalo o incluso se pusiera agresivo. En una ocasión, Paul Celan arrancó a su esposa con gran nerviosismo un pañuelo amarillo del cuello. Le había recordado a la estrella judía. Il y a chez Celan, dans les états extrêmes, dans les états
En las circunstancias extremas de su enfermedad, Celan desarrollaba una energía extraordinaria desde el punto de vista poético. Voy a arriesgarme a afirmar la existencia de una relación entre sus estados de violencia y la energía liberada por esta. En último extremo, cuando escribe poesía, y de su espíritu creativo, que también es una prueba de su extraordinaria energía. Il écrit des poèmes et son inventivité qui elle aussi manifeste une énergie exceptionnelle. En las primeras fases de la enfermedad de mi padre, se intranquilizaba mucho por mí y por mi madre. Le preocupaba que nos pudiera pasar algo. Esta preocupación después se podía volver también contra mi madre y contra mí. Pero en aquella época yo no era totalmente consciente de este segundo aspecto. En 1966 se obliga a Celan a ingresar en la clínica psiquiátrica parisina de Saint-Denis. Había atacado a su esposa con un cuchillo. ¿Eran los ataques de locura de Celan consecuencia de un fuerte sentimiento de desarraigo? Hasta el último momento busca respuesta a una pregunta. ¿Por qué precisamente tuvo que sobrevivir él? Él, el judío Paul Anchel, el poeta conocido como Paul Celan. El deseo de encontrar palabras para lo que pasó es inagotable. En la protección de la clínica escribe a su esposa. ¿Qué puedo decir? Con conocidos y desconocidos. Desvarío. Desvarío hacia el lado correcto y hacia el lado protegido. ¿Dónde está Eric? ¿Dónde estás tú? Estas son mis dos preguntas fundamentales, junto con otra, naturalmente. ¿Dónde estoy yo? Que sea digno de mencionar. He cortado bambúes para ti, mi hijo. He vivido. Eric Celan dice haber encontrado otro mundo para él, la magia. Ya de niño le gustaba hacer magia. No sé cómo llegué a la magia. Quizás sea una forma de neurosis o una forma de encontrar un lugar en un mundo totalmente contrario y al mismo tiempo conservar una cierta cercanía con las ideas de la familia. Una especie de paralelismo. Desde el punto de vista psicológico no es lo peor que podría haber hecho. ...1853... lunes de carnaval en Düsseldorf. En secreto, el compositor Robert Schumann abandona su casa. Vestido solo con las zapatillas y el camisón, corre hacia el puente y se tira a las heladas aguas del Rin. Unos pescadores le salvan. Schumann intenta oponerse enérgicamente. Algunos viandantes le reconocen. Una muchedumbre animada le lleva a casa. Creen que se trata de una broma de carnaval. En el caso de Schumann, se puede decir que fue importante que Clara trabara relaciones con Johannes Brahms. Su primer intento de suicidio, cuando saltó por el puente al Rin, fue el resultado de aquella situación. Le salvaron. Pero ese hecho fue un desencadenante, no la causa de su enfermedad. La tendencia genética a la depresión se aprecia desde muy temprana edad. El suicidio de su hermana Emilie, la muerte de su padre, más tarde la muerte de su hermano Julius y la de su cuñada Rosalie, afectan a Schumann profundamente. Evita los entierros siempre que puede. Desde 1827 lleva un diario en el que expresa su honda melancolía. Soy una espumosa ola. Grité al subir. ¿Por qué tengo que salir precisamente así, con esa violencia de las tormentas? Cuando se es sensible, uno también tiende hacia el lado oscuro de la vida. La mayoría de las personas que viven en la superficie no ven ni lo nuevo e interesante ni lo malo.
está protegida porque no le interesa. Fue un revolucionario en todos los sentidos. Impuso su matrimonio con Clara en contra de la voluntad del padre. Se impuso a su padre. Fue a juicio. Eso no lo hubiera hecho cualquiera. Es algo novedoso. Y en segundo lugar, en su música, marcó nuevos caminos. Creó nuevos sonidos, una nueva forma de componer. Mares desconocidos, orillas ignotas, ese también fue el sufrido anhelo y el destino de Schumann. Eso es lo que busca la mayoría de las personas creadoras, la riqueza de la vida, no tener una existencia rutinaria como la del funcionario. Schumann usa siempre esa comparación, ese funcionario que él no quiere llegar a ser. Aquí, en el Kaffeebaum de Leipzig, se encontraba Schumann casi a diario con sus compañeros, amigos con los que compartía tendencias. Schumann bebe y fuma mucho. Aquí se crea en lo esencial su nueva revista para música, en contra de los músicos mediocres y su vacía música de salón. Sus composiciones para piano, a las que el oído del público de aquella época no estaba acostumbrado, reciben fuertes críticas. Es demasiado raro, anormal, incluso loco. Las estructuras van en contra de la métrica. Si lo quiere llamar así, son locuras. Y se pueden considerar pruebas de su genial locura. Pero yo no suscribiría a esta afirmación. Se puede aclarar este juego con valores rítmicos. Estas irritaciones. Este juego coqueto con otra explicación. El concepto de Schumann del humor musical. Esa es una característica muy importante en las primeras obras de Schumann. En esta iglesia, a las afueras de Leipzig, Robert Schumann y la pianista Clara Wieck se dieron en 1840 el sí quiero. La felicidad le lleva a un periodo de creatividad increíble. En un solo año compone 138 canciones. Necesita 4 días para escribir su famosa Sinfonía de Primavera. En su diario anota: podría cantar hasta morir como un ruiseñor, pero empieza a notar que sus nervios se debilitan. Comienza una fase profunda de depresión. La enfermedad mental de la que más tarde fue víctima no solo tiene orígenes psíquicos, y no soy el único que lo piensa, sino que proviene también del trabajo excesivo, de esa continua tensión espiritual que provoca el componer sin descanso, y que, como un infarto en el cerebro, o un infarto espiritual, agravaron de forma irreversible su enfermedad. Düsseldorf, 10 años después, penúltimo concierto de Schumann. La ejecución de la orquesta en la iglesia Maxkirche acaba en desastre musical. El público critica fuertemente las dotes de dirección de Schumann. Cada vez le resulta más difícil comunicarse con los demás, también con sus músicos. De todas sus etapas de la vida existen informes acerca de lo callado que era Schumann. Callado hasta extremos realmente drásticos. A esto se añadía que, por lo visto, hablaba en voz baja y su pronunciación era poco clara. Así que los músicos a menudo no sabían dónde se situaban las variaciones.
Además, se sumergió en sus partituras y probablemente oía más con sus oídos interiores que con los exteriores, los reales. En esta época compuso Schumann su última obra, Cantos del Amanecer. Su despedida a lo más querido, su piano. ¿Es un presagio del agotamiento de sus fuerzas? En 1854, el estado de Schumann empeora drásticamente. Desvaríos, sentimientos de culpa y alucinaciones le hacen sufrir lo indecible. Eran sobre todo desvaríos acústicos. Oía cantos celestiales, bellos cantos, y se obsesionaba con que tenía que transcribirlos. Muestra de ello es la obra que se conoce actualmente como Variaciones espirituales. Pero, según parece, esta música se convertía en aullidos endemoniados, en sonidos desagradables. Era un ir y venir entre sonidos inspiradores y sonidos demoníacos, destructivos. 5 días después de su intento de suicidio en el Rin, Schumann ingresa por voluntad propia en una institución mental en Bonn. Su médico le ofrece un piano de pizarra en el que solo puede tocar sus composiciones de una forma muda. El 29 de julio de 1856 muere Schumann en la más profunda de las confusiones. ¿Dónde está la frontera entre creatividad y enfermedad? El compositor Robert Schumann, el poeta Paul Celan, el científico John Nash, una forma de pensar, de concebir el mundo y de conocer que se transformaba en una inmensa fuerza creativa. I think the reason that we're fascinated by stories like John Nash is the reason is, you know, Creo que una de las razones por las que historias como la de John Nash nos fascinan tanto es por lo que decía Aristóteles. Aquí hay alguien que sufre una grave y profunda enfermedad y la vive como si fuera una especie de tragedia cotidiana. Y sin embargo, esa persona tiene una personalidad única, extraordinaria. Es alguien que no se cayó de las escaleras, sino de las estrellas. Para muchas personas que tienen que vivir con una enfermedad, con un trauma, la creatividad es una salida a un nuevo mundo. Creo que Einstein dijo que el arte y la ciencia son las vías de escape más importantes que ha creado el hombre. En la huida nos alejamos de lo viejo, de la realidad tal y como la conocemos, pero es una huida hacia un nuevo mundo interesante. En la clínica psiquiátrica parisina de Saint-Ané recuerdan nombres de famosos con una fuerza creativa genial que no volvieron de su viaje a una realidad nueva y desconocida. Lugares a los que la mayoría de nosotros no llegaremos. Queda la pregunta: ¿dónde se tocan genialidad y locura? ¿Se puede encontrar una fórmula? El psiquiatra Hans Prinzhorn lo dice brevemente. No se puede encontrar ninguna fórmula, pues una obra no corresponde ni a la enfermedad ni a la salud, sino a la fuerza de creación del creador, y ésta reside en toda su personalidad, ya esté sana o enferma.